Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en estas octavas jornadas de Psicología Cristiana que realizamos en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, que nos acoge. Somos profesores de la misma universidad hace muchos años. Yo hace 25 años que enseño aquí. Y la profesora Elmira Seligman también, más de 25 años. Y la hermana María Elena también enseñó aquí, ahora está en San Luis. Y no puede estar presente, por supuesto, pero nos acompaña en la realización de estas jornadas que surgieron por iniciativa en gran medida de ellas. Selmira fue la inspiradora en cuanto a la idea, porque pensó que podría ser muy útil para difundir el pensamiento acerca de una psicología cristiana, realizar encuentros regulares. Y Patricia, María Elena, colaboró desde el principio activamente, no solo en la organización, sino principalmente desde el punto de vista intelectual, con su lucidez que ustedes podrán apreciar en su conferencia. La razón de realizar estas jornadas es evidente para todos nosotros. Sabemos que el campo de la psicología es muy difícil en los momentos actuales porque en él confluyen pensamientos de naturaleza muy diferente, es decir, los pensamientos que surgen de la tradición cristiana, de la teología, de la tradición, los pensamientos que surgen también del mundo moderno, especialmente de la filosofía moderna, y los pensamientos que surgen a partir de ciertas observaciones experimentales y del desarrollo de la psicología como una ciencia que intenta erigirse autónomamente respecto de la filosofía y, por supuesto, de la teología. En las circunstancias de nuestro tiempo, la psicología se presenta como una actividad muy compleja y que presenta características diferentes según las circunstancias y los países en los cuales se desarrolla esta actividad. En la Argentina todos sabemos que la psicología cobra un papel muy relevante. Es muy importante no solo a nivel institucional, como inspiradora incluso de la legislación y de la educación, es importante también en la vida personal porque tanta gente concurre a la práctica de la psicoterapia en distintas líneas, pero sobre todo en la orientación psicoanalítica, que es la que prevalece en nuestro país. Por eso es necesario dar una orientación que abarque todos los campos, que dé una mirada unitaria y que intente resolver la problemática epistemológica, que es siempre muy compleja en el campo de la psicología. Para profundizar en este tema epistemológico, puedo hacer referencia a las obras citadas, es decir, La psicología ante la gracia y Bases para una psicología cristiana. También en el libro Antropología profunda se podrán ver algunos aspectos de esta problemática. En resumen, digamos que la psicología, como se presenta en nuestros días, pretende tener una respuesta totalizadora a los problemas del hombre, no solo problemas teóricos, sino también y principalmente problemas prácticos, los problemas que atañen a la vida de cada uno, más aún los problemas que tocan la profundidad de la persona, especialmente su anhelo de felicidad y la frustración que puede aparecer en esta búsqueda de la felicidad. Sin prolongarme en esta introducción, entraré a analizar el tema principal, es decir, la amistad, que es fuente de salud psíquica cuando la consideramos desde una mirada integral inspirada en la fe.
La respuesta a los problemas humanos, la última respuesta, claramente está en la fe, es decir, en el conocimiento sobrenatural de la realidad divina y de la realidad humana a la luz de Dios. Este conocimiento nos es otorgado por la revelación de Jesucristo. Esta revelación, según nuestra fe, supone que con los meros medios racionales no tenemos las fuerzas, los instrumentos suficientes para resolver todos los problemas humanos y principalmente los más acuciantes, los que definen el destino en este mundo y en la vida eterna de cada persona. Por eso, para conocer al hombre en profundidad, para resolver los problemas humanos en profundidad, no podemos sino apelar a la revelación divina, que debe ser guía para todos los estudios, desde los más universales como la metafísica hasta los más prácticos y humanos como la psicología, y muy especialmente la psicología debe ser guiada por la fe, porque la psicología se refiere a lo más profundo que Dios ha creado, es decir, a la naturaleza humana en este mundo, al espíritu, a la capacidad de la inteligencia y de la voluntad que se encuentra también en las naturalezas superiores, a la humana, es decir, en los ángeles. Dios ha creado su realidad en vista de las personas, y las personas son objeto del cuidado especial de Dios, de la mirada especial de Dios, y también deben serlo de nuestro cuidado y de nuestra mirada en cuanto participamos de la providencia divina en el cuidado de la creación. Esta disertación la dividiré en tres partes. En primer lugar, la visión cristiana de la amistad, que es un resumen de la perfección humana, como ya habían entendido los grandes filósofos de la antigüedad, sobre todo Aristóteles en la Ética Nicómaco. En segundo lugar, la visión moderna de la amistad, en la cual consideraremos los fundamentos filosóficos y el desarrollo de algunas consideraciones psicológicas dominantes y, por último, una conclusión. Respecto del primer punto, visión cristiana de la amistad. La amistad en la revelación es absolutamente fundamental. Todo se origina en la amistad divina, en la vida de Dios, que es vida de amistad entre las tres personas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa amistad es constitutiva de toda la realidad, es fundamento de toda la realidad, como nos enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, en la cuestión 44 y 45, donde trata acerca de la creación, la primera parte. Las cosas creadas muestran al Creador y lo muestran en su estructura trinitaria. Por eso todas las cosas del universo, incluso las del universo material, están preparadas, como desde lejos, tienen una vocación para ser instrumentos de la amistad, que es el reflejo de la amistad divina en las personas angélicas y en las personas humanas, que se integran a su vez amistosamente. Hay una amistad universal que es querida por Dios cuando crea toda la realidad, una amistad que abarca todo el universo y que debe ser realizada dinámicamente en todo el universo, teniendo como punto central la vida personal de los hombres y de los ángeles, que se unen amistosamente con Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos la revelación de esta amistad fundamental, que es origen de toda la realidad y que es la vocación fundamental de toda la realidad. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo pone la última vocación del hombre en la amistad. En el capítulo 15 del Evangelio
según San Juan, encontramos un texto fundamental en el cual Jesucristo nos dice que no somos ya más siervos, sino que somos amigos. Es decir, Él nos revela y nos manifiesta como objeto de la voluntad divina una igualdad entre las personas humanas y Dios que se realiza por la gracia. Esta amistad nos pone en comunión con Dios, nos pone en gozo recíproco de las personas divinas y las personas humanas. Esta es la vocación última de toda la humanidad. Nos dice Jesús en el capítulo 15 de este Evangelio según San Juan: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La amistad significa gozo espiritual. Este es el punto central de toda nuestra reflexión. La amistad produce gozo porque la amistad es la comunión espiritual más profunda que pone en movimiento todas las facultades humanas a partir de la inteligencia que se comunica recíprocamente entre los amigos, que se perfeccionan de esta manera recíprocamente. Gozo espiritual es lo que nos promete Jesucristo cuando, por la gracia de Dios, nos hace participar de la vida personal de Dios, es decir, cuando recibimos las perfecciones divinas que nos satisfacen totalmente y definitivamente. Esta es la vocación última del hombre. Sobre esto se basa todo el Evangelio. Este es el mandamiento mío, que os améis unos a otros así como os amé. Mayor amor que este nadie lo tiene, que dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, pues el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas a vosotros os he llamado amigos, pues todas las cosas que de mi Padre oí, os las di a conocer. Es decir, la amistad es comunicación de conocimiento en primer lugar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al cual el Hijo se lo quiera revelar. Este conocimiento recíproco fundamenta el gozo espiritual que está en el fin último del hombre. Este fin es la realización última de nuestra inteligencia en comunicación recíproca con los demás, no solamente al nivel de la inteligencia, sino al nivel de todas las otras facultades que sirven a la inteligencia, desde la voluntad hasta las facultades de conocimiento sensitivo y de apetito sensitivo, de afecto. Todo está al servicio de esta comunicación intelectual que no hay que entender al modo frío del racionalismo moderno, sino al modo personal que nos revela nuestro Señor Jesucristo, porque la inteligencia, como ya sabía Aristóteles, es vida, y esa vida se comunica entre los amigos. Ya lo había descubierto Aristóteles, pero nuestro Señor nos abre a perspectivas infinitas, a las perspectivas del gozo infinito de Dios que nos es prometido y comunicado, especialmente por la donación del Espíritu Santo que produce amistad. El Espíritu Santo es la unión entre el Padre y el Hijo, es el amor personal entre el Padre y el Hijo. Ese amor personal nos es comunicado y funda en nosotros nuestro amor interpersonal que perfecciona nuestra naturaleza. La gracia perfecciona, la gracia sana la naturaleza y la perfecciona, no quita nada de lo natural, de lo humano, en todas sus dimensiones, lo eleva a el nivel de la vida divina, perfeccionándolo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo: no me escogisteis vosotros a mí, antes yo os escogí a vosotros y os destiné para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidáis al Padre en mi nombre,
os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. La amistad es difusiva, el amor es difusivo porque la bondad es difusiva. Como nos enseña Dionisio, el Areopagita, Dios es la bondad y la bondad es luz, belleza y amor. Es decir, es la luz divina, la inteligencia divina que se despliega como orden armonioso, como belleza, la cual funda el amor. Por eso Santo Tomás, en el comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio, dice que toda la realidad proviene de la belleza divina, es decir, el ser, el ese de las cosas proviene de la divina belleza. Esse rerum ex divina pulcritudine derivatur. La Sagrada Escritura completa el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las cartas de San Pablo, que desarrollan el tema de la amistad divina entre los hombres y Dios, realizada y restaurada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su persona divina, en la cual se realiza el intercambio admirable entre lo divino y lo humano, como nos enseña la liturgia. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, justificados, pues, en virtud de la fe, mantengamos la paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Como veremos, Santo Tomás, siguiendo la Sagrada Escritura, nos enseña que efecto de la caridad es la paz. Y la caridad es amistad. Lo primero que dice sobre la caridad es que la caridad es amistad. La amistad fundamental, firme, definitiva, que no se puede perder, se funda sobre la reconciliación entre los hombres y Dios realizada por Cristo. Continúa San Pablo, por quien hemos obtenido con la fe el acceso también a esta gracia en la cual nos mantenemos y nos gozamos, estribando en la esperanza de la gloria de Dios. Si leemos las cartas de San Pablo, quedaremos admirados por todas las veces en las cuales él se refiere al gozo espiritual. Tener la gracia significa tener gozo espiritual. Y este gozo espiritual es inseparable de la amistad. Una amistad que él conocía muy concretamente en los Hechos de los Apóstoles, especialmente en la segunda parte, que narran las gestas de San Pablo, nos dice reiteradamente que San Pablo tenía muchos amigos, que la evangelización la realizaba a través de los amigos, más aún suscitando amistad, es decir, caridad, una amistad que abarcaba todos los niveles de la persona humana y de las relaciones recíprocas entre las personas. Amistad que es tan profunda que puede hacer soportar las tribulaciones, los padecimientos en la paz, sobre la base del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que padece para producir la amistad entre los hombres y la amistad entre los hombres y Dios. Y no solo esto, continúa, sino que también nos gozamos en las tribulaciones. Es decir, esta paz de la caridad, basada sobre la gracia, es tan profunda que prevalece sobre las tribulaciones, los trabajos, los padecimientos. Sabiendo que la tribulación engendra constancia, la constancia aquilatamiento, el aquilatamiento esperanza, y la esperanza a nadie deja corrido. Es decir, cuando se mantiene la persona y las personas firmes en la tribulación a partir de la presencia de la gracia, de la caridad y del gozo espiritual, este gozo se hace más firme y crece.
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pues ¿para qué Cristo, siendo todavía nosotros impotentes, a su tiempo murió por los impíos? Porque a duras penas morirá uno por un justo, pues por el bueno tal vez uno se anime a morir. Mas acredita Dios su amor para con nosotros en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, pues justificados ahora en su sangre, seremos por él salvados de la cólera. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, una vez reconciliados, seremos salvos en su vida. Y no solo esto, sino que aún nos gozamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora obtuvimos la reconciliación. Esto es el corazón del Evangelio. San Pablo exulta místicamente, extáticamente, a partir de la profundización de la amistad que Dios produce en nuestros corazones, que el Espíritu Santo que nos es dado por nuestro Señor Jesucristo, especialmente en su pasión, produce en nuestros corazones. Por eso termina refiriéndose al gozo pasando por la pasión. Ahora, el corazón de la pasión de Cristo, que es el corazón de Cristo, es la enemistad transformada en amistad. Dios nos amó cuando todavía éramos enemigos, dice San Pablo. En un texto muy claro, en la versión de la Vulgata, dice: si enim cum inimici essemus reconciliati sumus Deo per mortem filii eius. Éramos enemigos, es decir, no solamente indiferentes ante Dios, sino contrarios a Dios. Esto es el estado de pecado, del pecado original, al cual se refiere aquí San Pablo, poco más adelante, y del pecado personal. Es un estado de enemistad, no es simplemente un estado neutral de la naturaleza humana, es una actitud negativa ante Dios. Y por tanto, una negatividad que se difunde también ante los hombres, frente a los hombres. No hay un estado intermedio entre la naturaleza y la gracia en la vida de los hombres que tienen conciencia. Es decir, los hombres están en una actitud profunda de amistad con Dios o de enemistad respecto de Dios. La acción de Jesucristo consiste justamente en esto, en cancelar la enemistad y producir la amistad, que es denominada por San Pablo reconciliación. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, San Pablo nos explica aquello que después iba a profundizar Santo Tomás, es decir, la caridad produce paz, la reconciliación produce paz, una paz tan profunda que podemos decir con verdad que Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz, dice San Pablo. Él es nuestra paz porque en Cristo se realiza la reconciliación entre Dios y los hombres y por lo tanto la reconciliación entre los hombres recíprocamente. Cuando los hombres están fuera de la caridad, están en un estado de rebelión, dice San Pablo. O hay amistad o hay rebelión, y la rebelión es enemistad, es agresividad, es difusión de una actitud de división, de negatividad. Por eso dice aquí San Pablo: y a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales un tiempo caminasteis conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potencia del aire, el espíritu, que ejerce ahora su acción en los hijos de la rebeldía.
entre los cuales también nosotros, todos nos hallamos en otro tiempo, en manos de las concupiscencias de nuestra carne, cumpliendo las voluntades de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas Dios, rico como es en misericordia, por el extremado amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos por los pecados, nos vivificó con la vida de Cristo, etc. Es decir, Jesucristo produce un cambio radical de la rebelión difundida y profunda, arraigada profundamente en el corazón de los hombres, se pasa a un estado opuesto, es decir, a un estado de conciliación, de amistad, un estado de compenetración de los corazones. Significa una compenetración que proviene de la luz de Dios, en el cual están compenetradas las tres divinas personas. Cada una de las personas está en la otra, como nos enseña la teología de la tradición. Por eso dice San Pablo: ahora en Cristo Jesús vosotros, que un tiempo estabais lejos, habéis sido aproximados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos hizo uno y derribó el muro interpuesto de la valla, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos formulados como edicto, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo paz y reconciliar a entrambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Jesucristo mata la enemistad. Jesucristo con su muerte nos reconcilia con Dios, nos libera de la muerte. La muerte es enemistad. La vida espiritual o es vida de amistad o es muerte, es decir, enemistad. La operación humana que surge de la rebeldía fundamental que domina en este mundo es divisoria, produce choque recíproco, produce incomprensión al nivel intelectual, produce alejamiento al nivel volitivo y afectivo. La tradición de los padres de la Iglesia nos enseña a profundizar en este tesoro de la revelación. Citemos brevemente a San Agustín, la importancia que tenía para San Agustín la amistad. San Agustín, más aún, se convirtió a partir de la amistad, e incluso antes de convertirse, antes de bautizarse definitivamente, pasó por la amistad. Las gracias que le venían de Dios lo llevaron a través de la amistad a la conversión definitiva. Esa amistad lo entusiasmaba hasta tal punto que pensó fundar una comunidad de amigos, comunidad de amigos que después no prosperó porque todavía no habían recibido profundamente la gracia de Cristo. Sin embargo, San Agustín fundó esa comunidad de otra manera, cuando la generó como obispo y cuando la recreó como religioso, como fundador de una manera de vida de religioso, incluso estableciendo la regla de San Agustín. Otro testimonio importante de la tradición al que me referiré después es Dionisio, que recoge la herencia de los padres anteriores, Capadocios y otros. Dionisio nos hablará de la amistad como fundamento no solo teológico, sino metafísico de toda la realidad. Un fundamento que se descubre y purifica la mirada intelectual después de haber descubierto la verdadera amistad a partir de Cristo.
Santo Tomás es un testigo fundamental de esta tradición. En la Suma Teológica desarrolla de muchas maneras la teoría acerca de la amistad. La desarrolla filosóficamente a partir de Aristóteles, para el cual era fundamental la amistad. Recordemos el libro octavo de la Ética a Nicómaco. La vida perfecta es vida de amistad que lleva a la contemplación, que es contemplación de Dios. Y Aristóteles lleva su pensamiento hasta tal punto de perfección que incluso descubre una amistad entre los dioses, es decir, la sustancia separada, nuestros ángeles y los hombres, y sobre todo entre Dios y el hombre. Dice en el libro 10 de la Ética Nicómaco: el que en los negocios de la vida se conduce según la razón, honrándola y respetándola, paréceme ser el mejor y el más amado de los dioses. Porque si los dioses tienen algún cuidado de las cosas humanas, como parece verosímil, probable es que se deleiten con aquella parte del hombre que es mejor y más aproximada a ellos, es decir, con la razón, y que protejan especialmente a los que en mayor grado aman y veneran aquella, porque ven que éstos prestan acatamiento a lo que ellos prefieren y viven recta y honestamente. Y está claro que todo eso se da principalmente en el sabio, por lo cual es éste el más amado de Dios. Y resulta verosímil que sea también el más feliz, por lo cual aún en este concepto será el sabio el más dichoso de todos los hombres. Esta es la culminación de la filosofía, es en cierta manera el punto de unión de la filosofía con la teología. Aristóteles prepara desde lejos la revelación y los cristianos reconocieron, especialmente San Alberto, Santo Tomás, reconocieron en Aristóteles la verdad que la razón puede alcanzar. Esa razón que está preparada para recibir la revelación, es decir, el influjo de Dios, que cuida de los hombres que aman la razón, de los hombres que aman la inteligencia y que aman, por tanto, la contemplación de Dios. Ahora, sobre la base de la Sagrada Escritura y de la tradición de los padres de la Iglesia, además de los influjos filosóficos de Aristóteles, de Cicerón, etc., Santo Tomás nos ilumina sublimemente acerca de la amistad, especialmente en el Tratado de la Caridad, que está en la cuestión 23 de la segunda, en las cuestiones 23 a 46 que ocupan el tratado acerca de la caridad. La primera cosa que dice acerca de la caridad en el primer artículo de la cuestión 23, la primera que trata acerca del tema, es una afirmación rotunda: la caridad es amistad. Esto es la esencia de la caridad. La caridad es amistad. Citando el Evangelio de San Juan que hemos leído. Ahora, Santo Tomás tiene una visión integral de la caridad que abarca todas las dimensiones humanas sin excluir ninguna ordenada por la razón. Por eso cita inmediatamente a Aristóteles. Según el filósofo, en el 8º libro de la Ética, no todo amor tiene razón de amistad, sino el que entraña benevolencia. Es decir, cuando amamos a alguien de tal manera que le queramos el bien. Pero si no queremos el bien para las personas amadas, sino que apetecemos su bien para nosotros, como se dice que amamos el vino, un caballo, etc., ya no hay amor de amistad, sino de concupiscencia. Es en verdad ridiculez decir que uno tenga amistad con el vino o con un caballo. Pero ni siquiera la benevolencia es suficiente para la razón de amistad. Se requiere también la reciprocidad de amor. La amistad es amor con el que tiene amor, es amor recíproco. Ya que el amigo es amigo para el amigo.
La amistad es amor recíproco como el que hay en las personas divinas, la fuente última de la caridad. Mas esa recíproca benevolencia está fundada en alguna comunicación. Ahora, la comunicación fundamental que hay entre las personas es la de la inteligencia. Por la inteligencia las personas se perfeccionan y por eso toda verdadera amistad se basa sobre la comunicación intelectual, que no es simplemente comunicación de verdades conceptuales, es comunicación entre las personas que se conocen recíprocamente en su realidad substancial, en su realidad singular, personal, porque en esto termina la operación de la inteligencia, especialmente en el orden sobrenatural. La gracia de Dios eleva y perfecciona, sanando la naturaleza de tal manera que solamente así es ya posible la comunicación verdadera entre las personas. Sin la gracia de Dios esa comunicación es parcial, no hay profunda comunicación intelectual, sobre todo al nivel del conocimiento recíproco de las personas, porque la ausencia de la gracia impide el ordenamiento afectivo, imaginativo necesario para que la inteligencia llegue al conocimiento de la realidad singular de las personas. Así pues, continúa el texto de Santo Tomás, ya que hay comunicación del hombre con Dios en cuanto que nos comunica su bienaventuranza, es menester que sobre esta comunicación se establezca alguna amistad. De esa comunicación habla en efecto el apóstol cuando escribe: fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a una sociedad con su Hijo. Primera carta a los Corintios 1. Y el amor fundado sobre esta comunicación es la caridad. Es pues evidente que la caridad es amistad del hombre con Dios. La caridad es sociedad. La caridad es comunicación recíproca. Es unión que se basa sobre la comunicación. Amor que se basa sobre la comunicación. Esta amistad con Dios, que comienza por Dios mismo, Él nos amó mientras éramos enemigos, como decía San Pablo, esta amistad abarca todo el universo, abarca los ángeles y abarca incluso las cosas materiales que se unan todas a partir de esta amistad divina. En el hombre hay una doble vida, la exterior según su naturaleza sensible y corporal. Según esta vida no tenemos comunicación o trato con Dios ni con los ángeles, pero hay también una vida espiritual según el alma. Con esta tenemos trato con Dios y con los ángeles. Pero en el estado presente la tenemos aún imperfectamente. Por eso escribe el apóstol: nuestra ciudadanía está en el cielo, en los cielos. Pero será perfecta en la patria, cuando sus siervos le servirán y verán su rostro, como se lee en la Escritura. Por eso, en el estado presente la caridad es imperfecta, pero se perfeccionará en la patria, es decir, en la vida eterna. Esta caridad es un hábito profundo que perfecciona la naturaleza de tal modo que la prepara para una operación espontánea, para una operación que expresa todo el ser. Produce una inclinación profunda a un determinado tipo de operación que es contraria a la inclinación de la rebeldía que encontrábamos en San Pablo, esa rebeldía que está gobernada por los demonios y por el demonio que gobiernan el mundo, como nos dice San Pablo mismo. Esta caridad produce una revolución en toda la realidad, reunifica la realidad. A partir de la enemistad producida por el pecado, que es división, se produce la unión. Y esa unión reconcilia toda la realidad
con Dios. Esa reconciliación tiene por ápice en esta vida la caridad, la más perfecta de todas las virtudes. Es más excelente la caridad que la fe y que la esperanza, y en consecuencia la más excelente de las virtudes. Es la que establece el justo orden entre todas las operaciones humanas, hasta tal punto que no hay virtud verdadera y perfecta sin la caridad. Esta caridad nos perfecciona de muchas maneras y aumenta continuamente hasta la plenitud que se da en la patria, en la vida eterna. Esta plenitud que no se puede alcanzar perfectamente en esta vida. Vamos creciendo en la caridad, nos explica Santo Tomás. Por eso hay muchos grados de amistad con Dios y de amistad recíproca entre las personas, como se ve en la vida de los santos. En la caridad se distinguen diversos grados según las preocupaciones dominantes que impone al hombre con su aumento. En primer lugar, la preocupación primordial del hombre debe ser apartarse del pecado y resistir a las concupiscencias que la mueven en sentido contrario al de la caridad. Es la ocupación de los principiantes, cuya caridad se debe nutrir y fomentar para que no se pierda. Es la vía purgativa de la cual hablan los autores espirituales. Después de esta viene una segunda preocupación, que es trabajar principalmente para progresar en el bien. Esta preocupación es la propia de los aprovechados, que se esfuerzan principalmente en robustecer la caridad por el crecimiento. Es la vía iluminativa de los autores espirituales. Llega por fin un tercer grado en el que la preocupación del hombre va encaminada principalmente a unirse con Dios y gozar de Él. Es el grado de los perfectos, los cuales desean morir y estar con Cristo. Esta perfección espiritual es aquella en la cual prevalece sobre todas las cosas el gozo espiritual. Por eso la evolución psíquica de los hombres en última instancia se regula según el crecimiento en la caridad y por tanto según el crecimiento en la amistad. La caridad, dice Santo Tomás, produce paz. Además de gozo, produce paz, como nos explica en la cuestión 29 de la secunda. Y esta paz no es simplemente concordia con los demás, no es solamente amistad con los otros, es amistad consigo mismo. Por eso, con mucha profundidad, Santo Tomás establece el orden de la caridad, y en ese orden de la caridad, a pesar de lo que podría aparecer en la mentalidad moderna, está primero el amor a sí mismo, el amor ordenado a sí mismo, que es el mismo amor que Dios tiene respecto de sí. Es necesario recordarlo para comparar adecuadamente esta visión con la del pensamiento moderno que después expresaremos. Cito simplemente un texto de la cuestión 29 que trata acerca de la paz. La paz, dice en el artículo 3, es efecto propio de la caridad. La paz implica esencialmente doble unión.
la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno. Tanto una como otra unión la produce la caridad. Este es el fundamento de todo lo que reflexionaremos en estos días, es decir, no puede haber amistad con uno mismo, es decir, verdadera paz interior en la persona, si no hay caridad. Es decir, si no hay amistad con las otras personas, pero no cualquier amistad. La amistad que es la caridad. Es decir, aquella amistad que fundamenta y que se fundamenta sobre la verdadera comunicación establecida por el verdadero conocimiento recíproco de las personas que surge del conocimiento de Dios. Tanto una como otra unión, continúa Santo Tomás, la produce la caridad. Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todo lo refiramos a Él. Y de esta manera todos nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. No podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Por esta razón, entre los elementos de la amistad ha puesto el filósofo en el 9º libro de la Ética la identidad de gustos, y Tulio en el libro de Amicitia expone que entre los amigos hay un mismo querer y un mismo no querer. Pero después profundiza el significado de esta afirmación. La caridad produce paz con los demás y consigo mismo. Y por eso no hay verdadera paz si no hay gracia santificante, la única con la cual existe la caridad. Y por eso tampoco hay verdadera paz con los que no tienen la gracia santificante. Puede haber una concordia que es principalmente exterior, pero no verdadera paz. Dice en la respuesta a la primera objeción del artículo 3, nadie pierde la gracia santificante si no es por el pecado, que aparta al hombre del fin debido, prefiriendo sobre él un fin malo. En este sentido, su apetito, de hecho, no se adhiere principalmente al bien final verdadero, sino al aparente. Por eso, sin la gracia santificante, no puede haber paz verdadera, sino solo aparente. Sin la gracia santificante, no puede haber paz verdadera, sino solo aparente. Este es el fundamento de la visión cristiana de la realidad humana. Si aceptamos de corazón la revelación como palabra de Dios que nos dice lo que hay en el hombre, porque como está en el Evangelio según San Juan, él sabía lo que hay en el hombre, entonces comprenderemos que la revelación de Cristo es la verdad. No puede haber paz, que quiere decir unión con los demás, pero también unión consigo mismo, sin la gracia santificante, sin la caridad que viene de Cristo, que sana la naturaleza humana, de manera tal que de la rebeldía, de ser hija de la cólera, del enojo de Dios, pasa a la amistad, a la paz, a la reconciliación. A partir de esta visión tan profunda comprenderemos cómo cambia nuestra mirada de toda la realidad. Es lo que nos hace entender muy profundamente Dionisio en su obra sobre los nombres de Dios. En el capítulo 11 trata acerca de la paz. Solamente así comprendemos que el corazón de la realidad está preparado por Dios para la amistad. Las cosas son amigas entre sí, dice Dionisio. No solamente la justicia divina hace que no se hagan guerra, como decían los presocráticos, la guerra es la madre o el padre de todas las cosas, polemos paterton panton, sino que
las cosas son amigas, no solamente respetan la justicia divina, son amigas entre sí, están en paz. Pasemos ahora a celebrar con himnos de alabanza la paz de Dios, principio de conciliación. Ella todo lo une, engendra y realiza la concordia y unión, por lo cual todas las cosas la desean, para que dispersas en multitud se integren de nuevo en unidad, se reduzcan a un concorde conjunto los conflictos internos del universo. La paz de Dios se difunde de tal manera sobre todas las cosas que se resuelve el conflicto interno del universo. Este conflicto interno es aparente, es la apariencia, una apariencia tan poderosa que cuando el hombre no tiene la gracia divina, la amistad divina termina por vencerlo. Este es el fundamento de todas las visiones filosóficas que se alejan de la revelación divina. Además, por la participación de la paz divina, las primeras fuerzas conciliadoras se unen ante todo unas con otras y con la fuente única de paz universal. Luego estas fuerzas hacen que las de rango inferior se unan consigo mismas, entre ellas y con el único y más perfecto principio y autor de toda paz. Él viene individualmente a cada uno de estos seres, consolida la unión, como si pusiera cerraduras y vallados, o clavos. Conecta todas las cosas firmemente la paz de Dios, que establece el orden del universo. Como decía San Agustín en la Ciudad de Dios, Pax omnium rerum tranquillitas ordinis. La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden. Y el orden es la disposición que da a cada cosa su lugar, a las semejantes y a las desemejantes. Y continúa Dionisio. Une lo que está dividido, todo lo define, determina y robustece. Por eso enseña el mismo Dionisio que el amor es una concreción virtuosa que refuerza las diferencias. El amor no es identificación. El amor es perfección de lo propio que une con los demás. No solo en el orden metafísico, sino también en el orden personal, que es a su vez metafísico, aunque no solamente metafísico en los hombres. Concreción virtuosa que une las diferencias, que refuerza las diferencias. No permite que las cosas divididas hasta el infinito permanezcan dispersas caóticamente, privadas de la presencia de Dios, ni que fuera de la unidad confusamente se mezclen entre sí. El justo, por semejanza con algunos atributos conocidos, da el nombre de silencio inmutable a esta cualidad y tranquilidad de la paz divina. Nombres que indican la quietud y paz en Dios, que conserva en sí mismo la absoluta y trascendental unidad consigo mismo. Él se multiplica y extiende a todas las cosas permaneciendo totalmente dentro de sí mismo, sin salir de sí por excelencia de unión, superior a todas las cosas. Es decir, la paz de Dios es interior a todas las cosas. Así como Él es lo más íntimo de lo íntimo mío, según la concepción de San Agustín, así como el ser que viene de Dios es lo más íntimo de cada cosa, y por eso Dios está íntimamente en cada cosa, la paz de Dios está íntimamente en cada cosa, y por eso el camino de la salud psíquica es descubrir la paz de Dios, que está en uno, como raíz, como potencia, que se pone en acto cuando viene la gracia y la caridad. Y que no se pone en acto sin la gracia y la caridad. Contemplemos, pues, la única y simple naturaleza de la unión pacífica que une todas las cosas entre ellas mismas,
y conserva los seres por cierto enlace inconfuso de todos ellos, armonizados juntamente y no mezclados. Por esta misma unión, las inteligencias divinas se entrelazan con sus propios actos de entender y sus objetos. Es decir, los ángeles son amigos entre sí y los ángeles son amigos de los hombres, como ya había vislumbrado genialmente Aristóteles. Luego se elevan para entrar en contacto por modos desconocidos con las realidades que están por sobre toda intelección. Y esta es la unión mística que realiza la amistad perfecta de las inteligencias creadas con Dios. Pasamos al segundo tema, es decir, la visión moderna de la amistad. La visión moderna de la amistad es una visión de creciente desaparición de la amistad. Para preparar esta conferencia consulté un gran diccionario de psicología, Grand Dictionnaire de la Psychologie francés de Larousse. No existe la palabra amistad. No existe. No existe la palabra amistad porque se ve que en la psicología moderna no está presente el tema de la amistad como tan importante que merezca una reflexión específica. Evidentemente hay otros temas que se conectan, como veremos, el amor, etcétera, pero esta ausencia, como dicen los psicólogos modernos, es ya significativa. Haremos un panorama de algunos autores principales. El tema es inmenso, por supuesto. De alguna manera encontramos la inversión de la visión de Dionisio en Hegel. Hegel, que había estudiado teología protestante, se refiere a la reconciliación, es un tema fundamental. La reconciliación, Versöhnung, una palabra de origen bíblico, claramente, está en San Pablo, en la carta a los Romanos. Esta reconciliación abarca todo el universo. Por eso en Hegel está el correspondiente de la visión de Dionisio. Por otra parte, Hegel y Dionisio se conectan a través de Proclo, que ambos conocían. Hegel invierte la visión de Dionisio. Leemos, por ejemplo, en la Fenomenología del Espíritu, en el 7º capítulo, donde se trata acerca de la religión. Un texto muy enrevesado, como todos los de Hegel. Lo leo y cada uno trate de entender lo que pueda. Aquí se representa, por tanto, la reconciliación de la esencia divina con el otro en general, y de un modo más preciso con el pensamiento de éste, con el mal. Si esta reconciliación, con arreglo a su concepto, se expresa diciendo que es porque el mal es en sí lo mismo que el bien, o también porque la esencia divina es lo mismo que la naturaleza en toda su amplitud, del mismo modo que la naturaleza separada de la esencia divina es solamente la nada, esta formulación debe verse como una manera no espiritual de expresarse que necesariamente tiene que suscitar equívocos. Si el mal es lo mismo que el bien, ello querrá decir cabalmente que el mal no es mal y que el bien no es bien, sino que ambos han sido más bien superados, que el mal en general es el ser para sí, que es dentro de sí, y que el bien lo simple carente de sí mismo. Cuando ambos son enunciados así, con arreglo a su concepto, su unidad es al mismo tiempo evidente. En efecto, el ser para sí, que es dentro de sí, es el saber simple,
y lo simple carente de sí mismo es igualmente el puro ser para sí que es dentro de sí. Del mismo modo que por tanto debe decirse que el bien y el mal, con arreglo a este concepto que es el suyo, es decir, en tanto que no son el bien y el mal, son lo mismo, así también debe decirse que no son lo mismo, sino que son sencillamente distintos, etc. El ser es la nada, el mal es el bien para Hegel, y el mal es en el fondo pensar algo como distinto del bien, y el bien es pensar algo como distinto del mal. En realidad esta distinción es el mal mismo, que es superado por la unidad de la distinción o la identidad de la identidad con la no identidad, como dice al principio de este libro. Todo esto es muy difícil de comprender, en realidad propiamente hablando es incomprensible. Es incomprensible porque no es racional, en el sentido propio del término. Lo cual no quiere decir que no sea importante, porque tiene un influjo tremendo, un influjo tan grande que configura de raíz nuestra civilización actual y está en la base de muchas corrientes filosóficas y psicológicas. Lo fundamental que quiero transmitir es esto, es decir, en el corazón de la realidad hay una reconciliación que no se logra nunca, que contiene en sí la negatividad. Por eso dice Hegel que lo negativo es el motor de la dialéctica. Lo negativo es la fuerza principal. Es la división que obra siempre dentro de la unión. Por eso los discípulos de Hegel, como Heidegger, dirán que dentro del ser hay una nada. Pero no es una nada que no es nada, sino una nada que es algo, una nada que nadea, una nada que obra. Obra por medio de la negatividad. Esto está en el corazón de la concepción moderna. Es claro que no solo no es posible ver aquí la amistad recíproca entre las personas como comunión, porque siempre prevalece la división, sino que tampoco es posible ver la amistad recíproca de las cosas en el universo, que es la concepción de Hegel fundamentalmente, porque en Hegel desaparece últimamente la persona y aparece un orden que es desorden del mundo, es decir, esta fuerza negativa de la dialéctica que al mismo tiempo une y separa, porque es ser y nada, es negativo y positivo. La fenomenología del espíritu, por otra parte, hace una aplicación de esta visión cuasi metafísica, diríamos, porque no es propiamente metafísica, al orden psicológico. Es más bien una visión psicológica. Toda la fenomenología del espíritu es una psicología, es decir, es la descripción de cómo se transforma la mente humana hasta llegar a pensar así. Si uno lee la fenomenología del espíritu y no tiene cautela, porque no está preparado, termina pensando así, que es lo que le pasa a muchos que estudian hoy, no solo a Hegel, sino a muchos discípulos de Hegel en el campo de la filosofía y también de la teología, incluso católica, terminan pensando así. Es decir, es una inversión mental. Una inversión mental que produce una actitud humana, y esa actitud humana es una actitud de separación, es lo contrario de la amistad. Esto, por supuesto, tiene su traducción psicológica inmediata, aunque ya la fenomenología, como dijimos, es una filosofía, es una psicología, porque es la fenomenología del espíritu, es cómo aparece el espíritu universal, que es un espíritu divisor, el espíritu dialéctico, en el hombre, que no es más que una especie de animal pensante, en el cual aparece y desaparece este espíritu. Es un animal, como todos los animales del zoológico, es un mono de la evolución en el cual aparece el espíritu y después desaparece. Por eso el hombre surge en un jardín zoológico, dice Hegel, que es el paraíso. El paraíso está hecho por animales, y los animales, estos monos, empiezan a pensar cuando se hacen hombres, es decir, cuando se hacen malos.
la maldad es el origen del pensamiento, cuando el hombre se rebela contra Dios. Algo semejante iban a decir muchos autores posteriores, incluyendo a Freud. Pasamos a otros autores que se acercan más al campo que hoy se denomina psicología, por ejemplo Kierkegaard. Kierkegaard tiene unos discursos edificantes, traducidos por Cornelio Fabro al italiano, que se llaman Los actos del amor. Y aquí en la primera serie de estos discursos edificantes se refiere largamente a la amistad y al amor cristiano, y contrapone la amistad al amor cristiano. O hay amistad o hay amor cristiano. Es muy notable la contraposición, hasta tal punto que le llamó la atención a Fabro, que es muy entusiasta de Hegel, de Kierkegaard, de Hegel un poco, pero de Kierkegaard especialmente, y tuvo que poner al principio de este libro lo que dice Dionisio. Justamente Dionisio dice lo opuesto, dice que no se puede distinguir el eros y el agape. Es muy evidente, porque la concepción auténtica que viene de la revelación es la caridad que perfecciona todo el ser, que une toda la persona y todas las personas integralmente. Kierkegaard dice lo contrario. Fabro lo interpreta un poco benévolmente, pero, como dije, se da cuenta y lo contrapone a Dionisio en la introducción. Él dice que la amistad es el amor de los poetas, es el amor pasional, el amor de los paganos. El poeta trate de buscar en el Nuevo Testamento una palabra sobre la amistad de su agrado, y por cuanto se desespere, la buscará en vano. Es decir, hay una separación radical entre el amor humano y el amor cristiano. Quien reflexione con conciencia y seriedad sobre este tema verá fácilmente que el punto controvertido es el siguiente: si el amor y la amistad son la cosa más alta, o si en cambio este amor tiene que ser abolido. El amor y la amistad natural conciernen la pasión. Pero toda pasión, sea que ella se ataque o se defienda, lucha solamente en un modo: out. O yo existo y es la cosa más alta, o no existo, o todo o nada. Es hacer una mezcla, una confusión, en contraste sea con el paganismo y con el poeta, y tanto más con el cristianismo, decir, cuando la respuesta es obvia, que el cristianismo ciertamente enseña un amor más alto y al mismo tiempo alabar el amor y la amistad naturales. Es decir, hay una contraposición radical. No se puede decir que en el cristianismo hay un amor superior o una amistad superior. No, hay una contraposición radical, dice Kierkegaard, entre el amor y la amistad naturales y el amor y la amistad que enseña el cristianismo. Esta visión es radicalmente pesimista, viene del protestantismo y viene inmediatamente de Kant, del dualismo de Kant. El amor no es concebido de otra manera que como pasión. Y por eso nada que dé la felicidad puede ser moral, nada que dé gozo puede ser moral. El imperativo categórico es obrar de una manera absolutamente separada respecto del gozo y del amor y de la amistad. Esta concepción, que en el fondo es dialéctica, out, una cosa está contrapuesta a la otra, por más que se la quiera reconciliar, como hace Hegel, al cual, por supuesto, Kierkegaard ataca, aunque depende de él.
esta visión dialéctica permanecerá en toda la posteridad moderna, incluyendo a Freud, que piensa de esta manera. Es decir, por un lado está el amor pasional, la libido y todo lo demás, por otro lado está la razón y el imperativo categórico kantiano, al cual se refiere él como concepción de la moralidad. Por todos lados cita el imperativo categórico, la moral la entiende él en el sentido de Kant, como dice al principio de Tótem y Tabú. El tabú es la moral y es el imperativo categórico kantiano, es decir, un modo de obrar que está separado de toda amistad entendida como pasión, de todo amor entendido como pasión, de todo lo que pueda ser felicidad, que no es entendida de otra manera que como fruto de la pasión, y por lo tanto en el fondo como mala, o por lo menos como contrapuesta a la razón. Este influjo es muy profundo. Veamos un autor que no es freudiano ni psicoanalítico y sin embargo está profundamente marcado por esta concepción, Philip Lerch. Philip Lerch tiene un libro sobre la estructura de la personalidad, que leí todo, y en este libro dice así: tanto en uno como en otro habla del eros y del agape, que él contrapone, como había hecho en su época un autor llamado Anders Nygren, un protestante que escribió un libro, Eros y Agape, contraponiendo eros y agape. Es decir, el eros como amor pasional humano y el agape como un amor que no es humano en cierta manera. Pero que no es humano no quiere decir que sea divino, porque el amor divino en realidad es humano en Cristo. El amor que nos enseña Cristo es amor de Dios hecho hombre, eso es la caridad. Por eso la caridad abarca todas las dimensiones, hasta las corporales. Efectivamente, Cristo se entregó a la pasión por amor. La pasión es obra de la caridad. Dice Lerch aquí: tanto en uno como en otro, la existencia del amante se halla en realidad afectada y estimulada por el objeto amado como un valor de sentido iluminante. El amor, el amante recibe sus propios contenidos de la luz que le presta la imagen de valor del ser amado en el sentimiento amoroso. Esto es lo que ambos tienen en común. Pero al agape le falta la exaltación vital y el renacimiento. Ambas formas de amor se hallan en efecto llenas de la conciencia de hallarse inmersas, juntamente con el ser amado, en una vida común. Pero esta vida no exhibe en el amor humano la exigencia de la propia existencia y de la propia vitalidad, es decir, se halla libre de la temática del impulso vital. Es un puro existir para los demás. Y esto constituye la diferencia entre el agape y el eros. Es decir, en la concepción que prevalece en los autores protestantes y en los influidos por ellos, el amor superior al eros, que está contrapuesto a él, es una especie de amor que vacía al sujeto, es un entregarse al otro y vaciarse a sí mismo. Cuando amo al otro no me amo a mí mismo, y cuando me amo a mí mismo no amo al otro. Esta concepción es en el fondo deudora del dualismo kantiano, que tiene muchas manifestaciones y no corresponde en absoluto a la caridad. Este agape no es la caridad. La caridad plenifica, por eso la caridad produce gozo. Este vaciamiento de sí para entregarse a los otros no produce ningún gozo ni lo puede producir.
porque no corresponde ni a la naturaleza humana, ni a la perfección de la naturaleza humana producida por la gracia. Dios nos llamó a la felicidad, al gozo. Este es el gran mensaje de todo el Nuevo Testamento, de la revelación de Jesucristo, del mismo San Pablo, al cual incluso se apelan unilateralmente estos autores, olvidando todas las veces que San Pablo hace referencia al gozo espiritual. Y pasamos a Freud. En Freud esta contraposición es también radical. Hay un texto que se llama El yo y el ello, un texto ya de la última etapa de la obra de Freud, cuando distingue entre el yo, el ello, el superyo. Aquí dice algo muy profundo, tenebrosamente profundo. Dice: la antítesis de las dos clases de pulsiones puede ser sustituida por la polarización del amor y el odio. No nos es difícil hallar representantes del eros. En cambio, como representante de la pulsión de muerte, difícilmente concebible. Solo podemos indicar la pulsión de destrucción, a la cual muestra el odio su camino. Ahora bien, la observación clínica nos muestra no sólo que el odio es compañero inesperado y constante del amor, ambivalencia. Recordemos, la ambivalencia es la ley psíquica fundamental. O sea, el amor es inseparable del odio. El amor es odio, aunque Freud no es tan profundo como Hegel para formular su dialéctica, de algún modo dice lo mismo. Es decir, considerado de una manera más exterior, el amor es odio. No solo el amor es odio, y muchas veces su precursor en las relaciones humanas. Es decir, el odio viene antes que el amor. En las relaciones humanas primero viene el odio y después se transforma en amor. Porque Freud es un materialista. Freud no considera la realidad sino como una especie de surgimiento desde lo inorgánico por evolución darwiniana de la realidad que después retorna a lo inorgánico. Entonces, en toda la realidad, especialmente en la realidad viviente, hay un recuerdo de lo inorgánico, y eso es la pulsión de muerte. O sea, la realidad se hace cada vez más compleja en el viviente, porque tiene como una fuerza positiva que es el eros, pero al mismo tiempo recuerda su origen y torna a su origen, porque todo lo que nace muere. Entonces, la realidad orgánica se va constituyendo de manera cada vez más sofisticada a través del impulso de muerte. O sea, como una fuerza contraria que retorna al origen. La realidad es una especie de síntesis de ambas fuerzas, en las cuales prevalece el instinto de muerte o la pulsión de muerte, que está representada especialmente por la razón, que es como el ápice de la evolución. Por eso para estos autores como Freud y Fromm también, pensar es coartar la vida. La vida es una manifestación explosiva, caótica, es lo que llamamos felicidad, y viene el pensamiento y coarta la vida como con esquemas que no son otras cosas que las categorías kantianas. Es decir, algo contrapuesto a la realidad positiva que viene de la vida. La vida es esta realidad positiva, es el eros, es la libido o una fuerza anterior, porque aquí habla de una fuerza asexuada, ya va más allá de la sexualidad, que es una especie de detalle en el fondo de esta realidad, que es contrapuesta a una fuerza contraria que es destructiva, pero esta fuerza destructiva prevalece. Es decir, lo que prevalece en el universo no es la amistad, es lo contrario a la amistad. Es
opuesto metafísico, si se pudiese hablar de metafísica, porque acá no hay metafísica, es materialismo, el opuesto metafísico de la amistad, que es la destrucción que va constituyendo, como dibujando las formas del universo, como recortando la vida. Y así se establecen las relaciones humanas y la relación del hombre consigo mismo. Por eso el individuo está siempre en conflicto consigo mismo. El psicoanálisis es interminable, como dice el título de una obra de Freud. El psicoanálisis perfecto es interminable, porque propiamente no hay perfección, como dice en otra obra que corresponde a la metafísica, es decir, más allá del principio del placer, una metapsicología. Todo está constituido por esta fuerza destructiva, por esta pulsión de muerte que prevalece sobre el amor, sobre la libido, etc. Por eso esas concepciones, como la de Lerch y la de otros autores protestantes que están introducidos incluso en la teología, a veces explicando mal el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, donde dice que Cristo se acercó a nuestra nada, a nuestro vacío, para llenarlo. Ellos dicen que se anonadó, es decir, que se hizo nada, se vació, traducen algunos. Se vació de la divinidad, eso es el amor. Pero eso no es el amor, es lo opuesto del amor. Cristo es la plenitud de la divinidad que se difunde, que se acerca a nosotros como amor. Y así también nosotros imitamos a Cristo en la amistad, que es la caridad, que se difunde y que por eso produce gozo y paz, que son los efectos del amor, es decir, los efectos de la amistad. Para Freud es todo lo contrario, por eso prevalece la agresión. En el caso de que una persona ame a otra y la odie después o viceversa, habiéndole dado esta última motivos para ello, cae fuera de los límites de nuestro problema. O sea, está bien, a veces sucede que uno ama y después odia, etc. Pero esto no es tan profundo, dice él, esto es una cuestión anecdótica, el problema es más profundo. La psicología de las neurosis nos descubre otros casos en los que sí puede hablarse de transformación. O sea, lo que le interesa a él es que es la misma realidad del amor y el odio. En la paranoia persecutoria se defiende el enfermo contra un ligamen homosexual intensísimo a una persona determinada, y el resultado es que esta persona amadísima se convierte para el enfermo en su perseguidor, contra el cual orientará su agresión, tan peligrosa a veces. En la homosexualidad se manifiesta como la esencia de este fenómeno de ambigüedad, que es amor y odio al mismo tiempo, es decir, identificación total y agresión. Hemos de suponer que en una fase anterior quedó transformado el amor en odio. Tanto en la génesis de la homosexualidad como en la del sentido social desexualizado, nos ha descubierto la investigación psicoanalítica la existencia de intensos sentimientos de rivalidad que conduce a la tendencia a la agresión y cuyo vencimiento es condición indispensable para que el objeto antes odiado pase a ser amado o quede integrado en una identificación. Esto es todavía lo contrario de lo que dice Dionisio, no es la concreción virtuosa que salva las diferencias, es decir, el amor, la caridad, sino que es identificación que produce agresión, o agresión, en el fondo, que produce amor. Hay un transformismo del amor en agresión y de la agresión en amor. Surge aquí que va más allá del sexo, porque constituye la sociedad esto. Es el vínculo social. Está bien, para que la sociedad permanezca de algún modo hay que vencer la agresividad, pero esta es la función del imperativo categórico, de la moral, del super-yo, etc., que no es otra cosa que una funcionalización más sutil de la agresión y del instinto de muerte, que es lo que prevalece y lo que está en la raíz.
Surge aquí el problema de si podemos o no admitir en estos casos una transformación directa del odio en amor, pues se trata en ellos de modificaciones puramente interiores, en las que no interviene para nada un cambio de conducta del objeto. Es un problema, pero de acuerdo con sus principios, es claro que no solo hay una transformación, sino que hay una identificación. La investigación analítica del proceso de la transformación paranoica nos revela la posibilidad de otro distinto mecanismo. Aparece dada desde un principio una conducta ambivalente y la transformación queda llevada a efecto por medio de un desplazamiento reactivo de la carga psíquica, siendo sustraída energía al impulso erótico y acumulada la energía hostil. Es siempre la misma fuerza que aparece con estas dos versiones, en las cuales termina prevaleciendo como fondo último el instinto de muerte, porque todo surge de lo inorgánico y vuelve a lo inorgánico. Por último, como conclusión de estas reflexiones, el tercer punto es simplemente una idea de fondo. El amor y la amistad se descubren contemplativamente. Es decir, en cierta manera la amistad es anterior a nosotros. Lo es en el orden sobrenatural, porque Dios nos amó primero. Y lo es también en el orden natural, porque, como ya dijimos y nos enseñó Dionisio, y descubrimos a partir de la amistad que nos da Cristo en la caridad, todas las cosas son amigas entre sí. Y nosotros también somos amigos, antes de que lo descubramos, en cierto modo. Y después lo descubrimos. Lo descubrimos a la luz de la fe y lo descubrimos a la luz de la razón. Por eso, cuando hay una mirada de fe y hay una mirada metafísica, perfeccionada y sanada por la fe, y a veces posibilitada directamente por la fe, es posible ver el universo de otra manera, cambiar la visión del mundo. La amistad no es simplemente una construcción a partir de una opción libre, como entiende la modernidad identificada con estas corrientes. Es decir, una especie de fuerza que vence la división, como decía Freud. La amistad no es eso está destinado al fracaso. Ese procedimiento no tiene ninguna posibilidad de éxito. No tiene posibilidad de éxito porque la naturaleza humana, cuando está sujeta a la rebelión, cuando ve a Dios como enojado, como hostil, como super yo, no puede encontrar la conciliación, la reconciliación, la paz. Ni la paz entre las personas, ni la paz consigo mismo. No hay reconciliación ni siquiera consigo mismo, no hay paz. El único modo, el único camino de acceder a la paz es el camino, como dicen los Hechos de los Apóstoles. El camino es la amistad y la amistad es la caridad.